Buenos días para todos. Vamos a iniciar con la capacitación. Hoy vamos a hablar acerca de aula invertida. Mi nombre es Dora Luz Álvarez. Soy asesora pedagógica de la unidad de virtualización. Vamos entonces a hablar acerca de aula invertida el día de hoy. Algunos profesores de administración financiera que nos acompañan, pues ya manejan la estrategia muy bien, entonces ahí me van a poder aportar. Los demás de pronto ya conocen algo al respecto. La idea es que sea pues participativo, que no sea solo un monólogo, sino que ustedes también compartan sus experiencias y opiniones respecto a la estrategia. Entonces vamos a iniciar con el propósito. ¿Cuál es el propósito de la capacitación? Es analizar un poco las implicaciones didácticas del aula invertida mediante la explicación y ejemplos prácticos de cada uno de sus momentos para potenciar la implementación de la estrategia en su quehacer docente. Entonces, ese es el propósito del taller del día de hoy. Lo vamos a hacer, digamos que en 4 puntos. Una introducción, vamos a hablar un poco de qué es el aula invertida, aunque algunos o la mayoría de ustedes ya conocen la estrategia, ya saben qué es, ya saben de qué se trata, pero para entrar un poco en contexto con todos, vamos a trabajar un poco su definición. Y el antes, el durante y en el después, centrándonos sobre todo en el antes y en el durante. Entonces, esas son como las 4 partes de la capacitación del día de hoy. Vamos a iniciar por qué es el aula invertida. Bueno, entonces, sus autores fundacionales, digamos que fueron los que la pusieron a hablar de la estrategia en estos últimos tiempos, desde el 2014, fueron Jonathan Bergman y Aaron Sanz. Y la conciben como un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se mueve desde el espacio de aprendizaje colectivo hacia el espacio de aprendizaje individual, y el espacio resultante se transforma en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo. Entonces, ahí lo más importante, digamos, del aula invertida es el manejo de esos dos espacios, del espacio individual y del espacio colectivo, y cómo se conectan estos dos espacios, que es sobre todo el enfoque del taller del día de hoy. Es como la conexión del espacio individual con ese espacio colectivo o grupal. No se trata, dicen los autores Javier Turón y Raúl Santiago, dicen algo muy importante con respecto al modelo y plantean que no se trata de utilizar la tecnología porque sea una exigencia de lo moderno, de lo actual y digamos de lo que está pasando ahora con la pandemia, que se volvió más exigencia, sino de cómo esa tecnología se pone al servicio del diseño pedagógico. La tecnología es una mediación, un instrumento, una herramienta para ponerse al servicio de lo pedagógico, de lo didáctico. Entonces, no es, digamos, el uso de la tecnología por la tecnología, sino para qué usamos esa tecnología, cuál es el propósito que le damos al uso de la misma. Se puede poner al servicio, como les decía, un diseño pedagógico que promueva unos aprendizajes a la altura de las necesidades de la educación y la sociedad actual. Entonces, ellos ven así la estrategia aula invertida, y aquí, digamos, en esta infografía, nos explica un poco su concepto. Entonces, es una estrategia que propone el desarrollo de capacidades cognitivas a partir de la interacción entre estudiantes, docente y contenidos, materializadas así. Entonces, hay unas habilidades de orden inferior y de orden superior, hablando desde la taxonomía de Bloom. Los autores la toman desde allí, desde esas habilidades, desde esa taxonomía, desde Bloom, y toman unas habilidades de orden inferior y unas de orden superior, y cómo a través del proceso del aula invertida puedo ir llevando a mis estudiantes desde recordar y comprender hasta ya habilidades de orden superior como evaluar y crear. Entonces, esta
estrategia, perdón, tiene 3 momentos de aplicación que son muy importantes. Y es el momento antes de clase, durante la clase y después de la clase. Hoy vamos a verlo desde el rol del profesor. Antes de la clase, ¿qué hace el docente? Cuando ya tengo unos contenidos, el docente revisa y evalúa esos contenidos cuando están los espacios de aprendizaje creados, o sea, cuando yo ya he creado unos contenidos. Si no los tengo, el momento antes de clase, y es de lo que el tema que vamos a tocar ahí en el antes, es cómo es la creación de esos contenidos, ¿cierto? Que les voy a compartir a mis estudiantes como unas pequeñas sugerencias en cuanto a la creación de contenidos. Asimismo, a través de ese compartir los contenidos, los voy guiando en el proceso de apropiación de ese conocimiento. Eso es lo que hago como en mi rol de docente antes de la clase. Durante la clase, el docente es un mediador ahí entre el conocimiento y esos procesos de aprendizaje. Allí voy a empezar a compartir con los estudiantes actividades e ideas que favorecen el desarrollo de esas competencias para llevarlos, como les decía, a esas habilidades de orden superior durante la clase. Y en el después de clase, pues el docente evalúa esa validez de esos contenidos, de esos recursos, de esas actividades que he manejado o que he diseñado en el antes y en el durante. ¿Y para qué? Para fortalecerla, ¿cierto? Para fortalecer lo que ya he hecho en los momentos anteriores. Si tienen alguna pregunta, interactivo, en este recurso ya conocemos entonces, ya les conté cuáles eran los autores fundacionales, Jonathan Bergman y Aaron Sams. ¿Cómo nació la estrategia? Entonces, un poco, ¿cómo nació? ¿Cómo se difundió la estrategia? Cuando sus autores, que son docentes, descubrieron un software para grabar sus presentaciones. Esas presentaciones las publicaron en internet para los estudiantes que faltaban a clase. En el área en que ellos estaban trabajando como docentes, pues había o hay violencia, entonces a veces los estudiantes no asistían a sus clases. Digamos, en muchas ocasiones el medio hacía que se quedaran en sus casas. Entonces ellos decidieron compartir y grabar esas presentaciones para que los estudiantes, así faltaran a clases, pudieran ver la clase desde su casa. Esas grabaciones se propagaron entre todos los estudiantes, incluso entre los que asistían. Y allí los docentes pudieron evidenciar una mejora en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, que los llevó a dar charlas por todo el país. Y ahí fue pues, donde se difundió la estrategia. Entonces ese fue el nacimiento de la estrategia. ¿Qué cambia? Muy importante. Cambia que los estudiantes van a tener la posibilidad de acceder a contenidos antes de sus clases o de su sesión grupal. Y se van a realizar actividades en el aula, donde el tiempo de clase se centra más en el aprendizaje de los estudiantes que en la transmisión de la información. Entonces, ese es un cambio muy grande que acompaña el aula invertida. Algo muy importante en su implementación son estos 4 pilares. ¿Cuáles son los 4 pilares del aula invertida? Los ambientes flexibles. ¿Por qué? Porque cuando yo comparto contenido antes de que el estudiante vaya a su sesión grupal con sus otros compañeros y profesor, él puede estudiar el contenido, lo puede leer y puede elegir cuándo
y dónde aprende. Es decir, ese aprendizaje no está limitado a un horario, ni a un espacio determinado, ni siquiera a un tiempo, porque si yo le comparto un video y él no lo, de pronto en el primer momento no lo comprendió muy bien, él puede repetir, repetir y repetir el video. Entonces, él decide cuándo, cómo y hasta dónde también aprende. Entonces, es un ambiente flexible. Hay una cultura de aprendizaje, que eso es lo que debemos desarrollar en el aula invertida, y ese es uno de nuestros retos como profesores, y es que el aula invertida se basa en un modelo educativo centrado en ese estudiante, en el cual se prioriza el tiempo. Digamos, en ese momento no podrá ser en el aula, pues porque estamos manejando encuentros virtuales, pero se prioriza el tiempo del espacio grupal para desarrollar ¿qué? Actividades dinámicas que posibiliten profundizar ese conocimiento con ese fin de enviar a nuestros estudiantes a unos niveles de pensamiento o a unas habilidades superiores. Se valora positivamente, dice allí, la retroalimentación permanente y oportuna por parte del docente. Todos estos pilares están permeados, obviamente, por la presencia del docente, ¿cierto? Ambientes flexibles, ahí compartimos contenido, está permeado por el docente. Cultura de aprendizaje, lo que hacemos en el aula, la retroalimentación permanente, ahí se encuentra el docente, así sea centrado en el estudiante, la presencia del docente es fundamental en esta metodología o en esta estrategia de aula invertida. Contenido intencional. Muy importante que el contenido sea muy bien diseñado y que sea diseñado teniendo en cuenta, obviamente, cuáles son las competencias y los resultados de aprendizaje que yo espero que los estudiantes tengan. Para eso, pues, tenemos el desarrollo, el sílabo y el currículo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las competencias o los resultados de aprendizaje esperados? Y de acuerdo a eso, yo hago un diseño de esos contenidos y hago un diseño de las actividades. Y por último, y no menos importante y muy importante, porque ya vemos que está, digamos, en todos los pilares, es el docente profesional. Entonces, un personal docente flexible, dispuesto a establecer mejoras en el proceso de enseñanza y aprendizaje, tiene un rol ya no de transmisor, sino de guía, facilitador, es el que selecciona los recursos, las metodologías de trabajo, mejor dicho. Es la base de la estrategia, ¿cierto? Estos pilares fueron, digamos que desarrollados por los autores Hamdan, McKnight y Armstrong en el 2013. Entonces, importante conocerlos. Bueno, entonces vamos a ver un poco acá en ese contexto que acabo de realizar, en nuestro rol como profesores, qué es lo que hacemos en el antes. Y nos vamos a enfocar en esa planeación del espacio individual. Entonces, ¿cómo planeamos el desarrollo de esos contenidos que ellos deben ver antes de ir al espacio grupal? ¿Qué hacemos en el durante? La planeación del espacio grupal y qué hacemos en el después, que es la conexión de los espacios anteriores y la valoración de lo que planeé en esos dos momentos anteriores. Entonces nos vamos a centrar sobre todo en el antes y en el durante. ¿Qué vamos a ver en el antes? Entonces, en el antes dijimos que era el espacio individual. Entonces, es donde los estudiantes ven los videos, realizan las lecturas, se familiarizan con los términos y los hechos, hacen una introducción a los conceptos principales de los contenidos, ¿cierto? Entonces, esta planeación de contenidos, digamos que hay algunas cosas en las que se tuvo en cuenta o tuvo en cuenta el libro Aprender al revés de Raúl Santiago y John Bergman, que es un libro donde ellos comparten algunas estrategias
para el aula invertida, para desarrollarla mejor. Entonces, en el desarrollo de contenidos, hay unos componentes muy importantes. Qué pena que empiezan a llegar todos los señores a vender, entonces no sé si ahí se escucha el ruido de afuera. Bueno, en el desarrollo de contenidos hay unos contenidos que deben ser, yo debo compartir con mis estudiantes unos contenidos estructurados, contenidos coherentes, organizados, para que a través de ellos ellos puedan ir avanzando en ese proceso de aprendizaje acá. En esta gráfica donde están, ¿ven la pirámide ahí, profes, en la partecita de abajo? La pirámide de la taxonomía de Bloom. Ahí, entonces, cuando nosotros compartimos esos contenidos, debemos dar los primeros pasos en esa pirámide. Entonces, debemos lograr con ellos que los estudiantes por lo menos recuerden y empiecen a comprender esos contenidos. Pero ¿cómo hacemos eso? Lo podemos hacer teniendo en cuenta unas recomendaciones que tenemos ahí. Primero, es significativo cuando los contenidos no van solos, es decir, cuando yo simplemente no comparto una lectura. Lean el libro de la página tal a la tal. Es significativo entonces que esos contenidos estén acompañados de algún video del profesor contándole algo, motivándolo, diciéndole por qué es importante que él haga esa lectura, o un podcast, o sea, yo grabo un audio y les envío el audio. Cuando eso es del mismo profesor con el que yo me voy a encontrar, con el que yo como estudiante me voy a encontrar, en ese espacio grupal, eso crea conexión con el estudiante, porque el escuchar la voz del profesor crea una conexión con él. Eso lo va, digamos que a motivar más a que realmente revise el contenido. Si voy a usar recursos como lecturas, videos, imágenes, deben estar acompañados de una introducción para motivar su estudio. Además, es conveniente realizar preguntas en torno a esos recursos. Es decir, yo pongo una lectura y pongo 2 preguntas de la lectura y les digo que, por ejemplo, en el espacio grupal vamos a poner en debate esas preguntas que le estoy haciendo desde ese contenido. Entonces ellos van a tener ahí más motivación para empezar a estudiar esos contenidos, para empezar a realizar un estudio de los contenidos de una manera más organizada, de una manera más analítica. Entonces, importante cuando hacemos preguntas en torno a los recursos para garantizar que el estudiante realmente realice ese estudio de los mismos. Y también, como dice allí, para que los estudiantes interactúen con el contenido. Ahora, de acuerdo a lo que yo les he dicho hasta el momento, vamos a hacer una práctica, digamos, con 3 preguntas que les puse en una herramienta digital, para que también vean que se pueden manejar herramientas digitales para realizar este tipo de preguntas. Hay una estrategia que me pareció chévere y se las quise compartir, y es la estrategia 3-2-1, para que los estudiantes registren después de realizar el estudio de los recursos. ¿Cuál es esa estrategia? Que los estudiantes escriban, después de ver los recursos o los contenidos, 3 cosas que aprendieron. 2 preguntas acerca del contenido de esos recursos. Entonces, que se hagan 2 preguntas. Y una sugerencia, que lo que sugieren ellos con respecto a ese contenido. Entonces, una estrategia que les dejo ahí, que les puede servir cuando ustedes estén desarrollando el contenido para que los estudiantes realicen. Bueno. Vamos entonces, ahora,
Vamos a ver unos pasos también que les podemos compartir como sugerencia a los estudiantes en relación con el estudio de esos recursos y contenidos. Puede ser, ellos pueden realizarlo de esa manera y eso lo recomiendan también los autores y es el paso 1, que los estudiantes miren, escuchen, leen y procesen. Mirar si hay, pues obviamente el contenido, si hay el video, pues escucharlo o el podcast leer y procesar solamente. O sea, que en ese paso 1 o en ese primer momento en relación con el contenido, solo hagan eso. Ya en el segundo momento que lo escriban. Ya que ahí sí que escriban, saquen las ideas principales y el resumen o lo que quieran realizar con el contenido. Y después responde a unas preguntas o realiza algunas actividades diseñadas por el profesor. ¿Por qué es bueno compartir eso con los estudiantes, profes? Porque ustedes saben que ellos a veces, en muchas ocasiones, se van directamente a la actividad, se van directamente a la pregunta, se van directamente a realizarlo sin incluso haber leído o estudiado los contenidos. Entonces es muy importante nosotros concientizarlos de lo importante de la revisión de esos recursos y de esos contenidos antes de realizar las actividades. Bueno, yo traje acá algunos ejemplos, no sé si el profesor Germán está por ahí, pero él me dio permiso para mostrar un ejemplo de unos contenidos. Digamos que este ejemplo, estos contenidos son unos contenidos que desarrolla un docente autor en compañía, en asesoría y apoyo con la unidad de virtualización, ¿cierto? Entonces son unos contenidos que los estudiantes ven antes de. Y estos contenidos, entonces, involucran las competencias. La mayoría de los profes pues, de administración financiera ya los conocen, pero pues los otros profes no. Entonces, pues voy a permitirme compartir el ejemplo. Competencias o resultados de aprendizaje. Es muy importante que los estudiantes sepan, eso les da el camino, ¿cierto? ¿Para dónde es que voy? Con respecto al contenido. Una ruta metodológica, que son como unas recomendaciones generales. Estas recomendaciones generales: descargue el material, interactúe con los contenidos. Bueno, ahí podríamos agregar la sugerencia que les acabé de decir del 3-2-1. Entonces, primero mire, lea, visione y luego, segundo, escriba y tercero, desarrolle las actividades. Esa parte podría ir ahí. Hay una introducción a la temática. Yo necesito que el estudiante sepa, por ejemplo, qué le va a permitir ese espacio, ¿cierto? Introducirlo en el tema. Y de una manera, como lo decíamos ahorita, de una manera coherente, ¿cierto? De una manera organizada. Y acá podemos ver que hay un orden, ¿cierto? Unos puntos que nos dan un orden. Primero, el primer tema, el segundo, el tercero. Entonces acá está organizado. Entonces los estudiantes podrán ver en el desarrollo de la temática esos contenidos de una manera muy organizada. Además, yo puedo compartir con los estudiantes unas lecturas. Les voy a dar un ejemplo acá. Acá hay una lectura que comparto con los estudiantes y en la lectura está, ¿qué? Los tipos de proyectos que le digo aquí que los van a ver, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta redacción que está antes es como la motivación o como yo se lo digo con mis palabras más sencillas, y no se trata de poner el libro dentro del contenido. Si yo quiero poner una lectura del libro, más bien les comparto la lectura, ¿cierto? Acá hay que tener mucho cuidado con los derechos de autor, ¿cierto? En esa creación de contenidos. Entonces es como yo se los digo de una manera diferente, ¿cierto? A los estudiantes. Y me pongo más en contexto porque es de acuerdo también a cómo ellos elaboran el proceso, cómo veo mis estudiantes para la elaboración de esos procesos. Entonces yo les empiezo a compartir contenido. Miren que después de la lectura hay una actividad. Con el estudio, él da respuesta a un interrogante. ¿Qué tipos de proyectos existen
y cuál es su finalidad. Entonces, eso dice que va a ser socializado en la próxima sesión presencial. Entonces, allá tenemos un insumo para la sesión, que puede que no sea presencial, pues, pero tenemos la sesión ahí grupal, ¿cierto? Así sea en sesión sincrónica como lo estamos haciendo hoy, pero entonces ya tenemos, digamos, un punto, un insumo que nos va a dar paso, puede ser a un debate en esa sesión grupal. Entonces acá vemos cómo se comparten otros recursos, cómo se ponen los diferentes puntos, acá hay otra actividad. Acá también hay algo muy importante que la profe Lorena, que también vi por ahí en presupuesto, también manejó y la profe Maribeth me pregunta que si se hace un parafraseo, claro, acá hay citas incluso. Espera, yo le muestro, a ver dónde están. Ay, además se me fue. Acá tenemos varias citas. Bueno, no las encontré. Vea, por ejemplo, acá. Para tener una interpretación, Mesa 2007, cita Vaca, manifestando que con el estudio técnico se pretende página, ¿cierto? Claro que sí. Yo tengo que hacer la cita, yo tengo que citar, tengo que hacer la cita y fuera de eso, acá en la última parte hay unas referencias que yo debo escribir, ¿cierto? Entonces voy a referenciar ahí. Para parafraseo, ahí nos escribe bien Mafe. Si es parafraseo, no debo poner la página, pero si es cita textual, entonces ahí, como en este caso del ejemplo que les di, entonces ahí sí tengo que poner la página, ¿cierto? Eso es una cita textual que puso el profesor en relación con el autor. Bueno, entonces yo les quería mostrar era algo acá arriba que les contaba que también manejó la profesora Lorena en el espacio de presupuesto el semestre pasado. Con mucho gusto, profe María. En el semestre pasado, y es que se trabajó con un ejemplo concreto de un proyecto de inversión. Entonces, el profe trabajó un ejemplo, el mismo ejemplo en todas las unidades. Es decir, el estudiante va a seguir el mismo ejemplo en todo el desarrollo de la temática. Eso para este espacio pues se presta. Ya cada uno, digamos que tiene de acuerdo a su asignatura, a su espacio académico, tiene sus propias estrategias para que los estudiantes se motiven y sigan viendo los contenidos y los espacios. Pero entonces ahí muy importante como eso que hizo ahí el profe, que como les decía también se hizo en presupuesto con un proyecto integrador, entonces era el mismo proyecto para todas las unidades. Entonces ahí el estudiante pues tiene además el ejemplo de todo lo que debe hacer durante el espacio de aprendizaje. Quería mostrarles también acá un ejemplo de lo que el profesor construye, ¿cierto? Y que ustedes podrían también construir, empezar a construir en esos espacios que tienen como recurso de apoyo en Moodle, ¿cierto? Entonces ustedes pueden empezar ahí a construir un contenido, no sé, con sus equipos de trabajo, es muy importante tener un acompañamiento en esa construcción de contenidos, de que no sea un solo profesor el que lo haga, sino que también tenga ese acompañamiento de los otros profesores que también están en el área. Entonces acá eso es lo que el profe entrega, está el nombre, las competencias. Allá fue en el primer ejemplo, pues como quedó al final, pero acá entonces es lo que el profe entrega, de las competencias, recomendaciones. Ahorita pues ya con el diseño de los sílabus a partir del año entrante, ya tenemos que incorporar acá resultados de aprendizaje.
y otras cosas pues que van allí en el sílabus. Hay una introducción a la temática como en el pasado, los puntos y hay un desarrollo de la temática. Este es el espacio en la unidad 3 que entrega el profe y acá hay un valor agregado muy importante y es que en cada punto está pues el ejemplo del proyecto que venimos trabajando desde la unidad 1. Entonces acá está el ejemplo y el ejemplo está acompañado ya por un video que realiza el profe. En este momento, como pues no estamos en ese espacio que les mostraba, el profe empieza a desarrollar videos punto por punto. El profe le da un valor agregado a estos contenidos y empieza a crear videos. Esa creación de videos, como les decía, se hacía en la unidad, ¿cierto? Pero pues en este momento, con esta situación que tenemos de pandemia, el profe ya hizo los videos solo, pues los videos los hizo en su casa, con algunos recursos, ahorita les comparto el recurso, un tutorial del recurso donde hizo el profe los videos. Creo que el profe usó varias aplicaciones, ahora les cuento o les cuenta él, si me hace el favor. Profe, bueno, ahorita entonces acá lo mismo, está el proyecto de inversión, el ejemplo, en esta, el ejemplo y está el video. Y luego del video, él dice que realice la proyección del proyecto de inversión de acuerdo al video con un horizonte de 5 años. Entonces, acá, este video es el paso a paso de este ejemplo que está acá. Entonces, eso es un valor agregado muy grande que yo le doy a mis estudiantes, ¿cierto? Porque además de tener el ejemplo, además de tener ahí, digamos que las cifras, de acuerdo a lo que se ha venido trabajando en la unidad 1 y 2 hasta la 3, él va a tener un video de un paso a paso de cómo va, de cómo se realiza el proceso. En Excel, también con el profe Jimmy, también se crearon muchos videos, pues ustedes saben que Excel es muy práctico, pues, y los estudiantes tienen que saber pues, por dónde se mueven allí, y el profe entonces también creó varios videos. Sí, Dora, les acabo de compartir en el chat el protocolo, sino que, bueno, no sé por qué me quedó varias veces, pero ese es el enlace y la referencia. Gracias, Mafe. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Hay un protocolo ahí, entonces, que Mafe les acabo de compartir para la realización de videos en casa. Entonces, ese protocolo tiene como los puntos más importantes para la creación de videos. Entonces, es muy chévere. Ahí se los compartimos. Un video también con un instructivo de la estrategia de Screencast-O-Matic. Para también realizar videos, teniendo en cuenta el protocolo que les compartió Mafe. Entonces, importante ahí esos dos recursos que les acabamos de compartir y que pues se crearon en la unidad de virtualización. El profe creo que usó también otra herramienta para videos que se llama FreeCam, ¿cierto, profe? Profe Germán. Sí, profe, se llama FreeCam, es muy buena y es muy sencilla y fácil de usar. Esta Bueno, entonces, Screencast-O-Matic muy buena, pero dura poco la licencia, la autorización para uno poder grabar, ya después toca pagar. Pero es excelente, es buenísimo. Ah, bueno, sí tiene entonces restricción la herramienta. Ahí creo que les escribí también la herramienta que les comparte el profe, que es FreeCam, que también es súper buena. Yo la estoy como revisando y me pareció muy chévere. Además creo que es ilimitada. Entonces ahí. Mafe también comparte otra que se llama 15 minutos. Entonces ahí ya tienen. Dora. Ah, eso no era. No, qué pena. En Screencast-O-Matic se puede en 15 minutos en la versión gratuita, ¿sí? Entonces lo que hacen muchos profesores es grabar por partes si tienen una clase muy
muy larga o un video muy largo y luego lo editan. Pero digamos que hay otras herramientas que permiten más tiempo. Ah, sí, el profe realizó algunos de los videos en FreeCam, entonces él también me recomendó la herramienta y me pareció muy chévere y muy fácil de usar. Entonces ahí las tienen. Vamos en ese momento, llegamos al momento del examen. No mentiras, profes. Vamos, pero sí vamos a realizar un ejercicio para que ustedes conozcan una herramienta que se llama Quizzes, que también se puede incorporar en esos espacios, en ese desarrollo de contenidos con preguntas para los estudiantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a ingresar, ya les voy a poner acá, en el chat les pongo a joinmyquiz.com. Él les abre entonces Quizzes y acá introduce el código del juego. Que es esta y se une. Cuando yo le doy únete, ustedes introducen el nombre y empiezan y desarrollan 3 preguntas que yo les acabo, que yo les puse ahí, muy fáciles. El examen, no mentiras, profe, son unas preguntitas ahí, de acuerdo a lo que hemos hablado en este taller o en esta capacitación. Entonces ustedes realizan las preguntas. Por favor, entonces les voy a dar unos minuticos. Hay que recordar que esas preguntas tienen un tiempo, entonces hay que hacerlas de manera rápida. A joinmyquiz.com es el enlace que les pasé. Ustedes ingresan y acá introduce el código del juego, que son los números. Ahí están los números y le digo únete. Y ahí pueden empezar a realizar el ejercicio. No necesita pues realizar vamos a minimizar acá. Bueno, entonces vamos a ver cómo les fue. Que es algo muy, muy interesante en la herramienta. Algo supremamente interesante en la herramienta. No sé si algunos la conocían, si no, pues quiero contarles entonces que si alguno la conoce, ahí me puede también colaborar con la explicación, pero me parece una herramienta muy chévere, muy interesante, porque la herramienta nos da la posibilidad de revisión. Entonces yo reviso, que vea, todos estos profes tienen el 100%, todos estos profes hicieron, digamos que todas las preguntas, entonces ahí están. Ahí puedo yo ver qué estudiantes realizaron las preguntas, cómo les fue con las preguntas. Acá están ya las preguntas, entonces acá ya puedo analizar ya no ya cuántos jugadores. Entonces en esta primera pregunta, ¿cómo les fue? 78% sacó buena la pregunta, 4 en rojo, perdón, el 4% en rojo, el 4% no la hicieron. Y acá hay unos que no lo intentaron. Entonces, el reporte me da cuáles son los jugadores. No lo voy a poner pues acá. En este momento no voy a mostrar ese reporte, pero me muestra cuáles son los jugadores que lo hicieron bien, o sea, que respondieron como era, cuáles son los estudiantes que no contestaron correctamente la pregunta. Entonces, yo desde ahí ya puedo hacer el profe dice que qué parcial, no, tampoco, profe. Entonces desde ahí yo puedo hacer un diagnóstico de cómo están mis estudiantes o si realmente mis estudiantes hicieron como apropiación de esos contenidos. Incluso la herramienta me permite hacer preguntas abiertas, ¿cierto? Preguntas de análisis. Entonces yo puedo ver qué contestan ellos y de acuerdo a eso yo puedo hacer un diagnóstico para llevar a ese espacio grupal. Yo ahí entonces puedo analizar cómo están los estudiantes con respecto a el contenido que yo le imparto. Entonces, acá estamos estamos bien.
Vean, acá yo puedo hacer también el análisis acá. 19 jugadores contestaron bien, muy bien, entonces, muy bien analizados los conceptos, ¿cierto? Acá, entonces, pues eso es lo interesante, digamos, de esta herramienta. La herramienta también me permite hacer preguntas, como les decía, diferentes. Preguntas tipo selección múltiple, preguntas tipo para contestar de manera abierta. Entonces, acá también hay un resumen. De acuerdo a... Entonces, ¿cuántos se demoraron también? Vea, la profe Julieta, número 1, profe, muy bien. Entonces, acá están las 3 preguntas, están los porcentajes, quién lo hizo bien, quién se equivocó. Entonces, ahí, como les digo, podemos empezar a hacer ese diagnóstico de las preguntas, podemos ponerles más tiempo, incluso hay algunas que pueden ser sin tiempo. Es una herramienta, como les digo, muy completa. Es tan completa que yo incluso puedo bajar un reporte de Excel. Y además es gratuita. Y me muestra estudiante por estudiante. Y me muestra cómo contestó. Y si no contestó, si con los rojitos, bueno, cuáles fueron los correctos, los incorrectos y cuáles no contestaron nada. Entonces es muy chévere porque me permite realizar varias cosas. Sí, tiene un histórico de los cuestionarios y es gratuita. Tiene un histórico, entonces yo acá en esta parte yo digo cuestionarios, y acá pues en ese momento apenas tengo un cuestionario, que es el que realicé, pero me permite guardar el histórico del cuestionario. Entonces es muy chévere la herramienta. Yo les voy a, acá, dentro de los recursos, si quieres les pongo ahí el link, encontré un video tutorial de este año, pues tiene toda la interfaz de este año de esa herramienta. Se los voy a poner ahí. Y explica todo. Se lo explica también un profesor, es un poquito largo ese tutorial, pero explica todo, explica cómo sacó todo, cómo hacer cada pregunta. Como les digo, es chévere y pues ustedes la pueden compartir con sus estudiantes dentro de los contenidos. Entonces, dentro de los contenidos, ustedes les pueden decir, bueno, vamos a hacer una actividad que son unas preguntas, pilas porque las preguntas son de este tipo, ustedes les cuentan un poco, les hacen ahí una introducción a qué tipo de preguntas van a hacer y cómo las deben hacer. Y simplemente les comparten esa partecita de aquí. Usar cualquier dispositivo, sirve en celular, en tablet, entonces ustedes comparten eso, el código del juego y empiezan a jugar. Ahí lo que está diciendo Mafia ahí, muy importante, la herramienta es gratuita, no tiene como un tiempo y que después paga de pronto como la de los videos, pero sí hay unas funcionalidades pues mucho más avanzadas que no permite sin pago, pero igual es una herramienta muy, muy completa, pues manejándola gratuitamente. Entonces se las quería compartir porque puede ser... como les decía, algo que ustedes, un plus que le pueden dar al contenido. Entonces ellos revisan el contenido y después van y contestan esas preguntas y mire la facilidad que usted tiene como profesor para bajar los informes y saber cuál es la pregunta que más estudiantes sacaron errónea. Entonces la pregunta que más tuvieron errónea entonces fueron esa. Entonces eso es lo que yo tengo que llegar de pronto a socializar en el espacio grupal. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta, profes? Eso es lo que se hace en el espacio individual y lo que quería compartir con ustedes. En el espacio individual, entonces, se hace una creación de contenidos o una curación si ya tengo unos contenidos
realizados anteriormente, ¿cierto? Entonces yo en ese espacio es donde yo estudio o diseño cuál es el contenido que voy a compartir con mis estudiantes para que lleguen a la sesión presencial, siquiera con estas dos partes en la taxonomía de recordar y comprender. Como siempre, puede que algunos estudiantes lleguen a analizar, porque tenemos unos estudiantes muy avanzados, o puede que algunos estudiantes ni siquiera recuerden, ¿cierto? Entonces, tenemos todo tipo de estudiantes en nuestras aulas y pues ahí depende mucho de nosotros cómo los vamos a vincular con el proceso. El docente acá debe ser completamente creativo y siempre los docentes tenemos que ser muy creativos con lo que hacemos en nuestras clases. Entonces acá está este espacio. Entonces hasta ahí pues el espacio individual, ahí están los ejemplos, cómo podemos empezar a desarrollar los contenidos de una manera muy coherente, muy articulada. Recuerden que no es copiar y pegar de un texto, hay que tener mucho cuidado con esos derechos de autor. Igual podemos citar, obviamente, porque pues, los autores dicen... pues tenemos que tener en cuenta también los autores en ese desarrollo de los contenidos, entonces los citamos, importante tener en cuenta como todos esos tips, hacerles la introducción, el desarrollo, de una manera también muy organizada. Bueno, ese primer momento de ese espacio individual es el que nos permite preparar a los estudiantes para el siguiente momento, que es quizás la parte, digamos, central de la estrategia y es el espacio grupal. Que lo hacemos en el durante. Listo. Para este espacio grupal, pues también tuve en cuenta el libro Aprender al revés de Raúl Santiago y John Berman. En el espacio grupal, ya los estudiantes se encuentran en diferentes niveles de aprendizaje, como les dije. Algunos pueden llegar a recordar, comprender, incluso analizar esos contenidos que yo les compartí antes de llegar a ese espacio grupal, y algunos incluso ni siquiera recuerden y comprendan, incluso pueden llegar con conceptos erróneos. Por ello, en el espacio grupal es muy importante iniciar resolviendo dudas, indagando y haciendo aclaraciones respecto al contenido compartido en el antes, para el espacio individual, que es donde ellos están solos estudiando los contenidos. Entonces, es muy importante, como les decía, primero resolver esas dudas, indagar. Si yo hago preguntas como las que les acabo de mostrar en herramientas, o simplemente les hago preguntas como una actividad para que ellos resuelvan antes de llegar al espacio, pues yo puedo hacer un diagnóstico de eso. Yo puedo hacer un diagnóstico de qué dudas necesitan ellos resolver, de qué aclaraciones yo necesito hacer con respecto a ese contenido que les impartí. Entonces, es muy importante iniciar así, ¿cierto? Como para que todos tengan un cierto nivel cuando llegan al espacio grupal. Digamos que en mi ejercicio docente en aula invertida que tuve la posibilidad de realizar el semestre pasado, uno se da cuenta que al principio los estudiantes, algunos estudiantes, porque hay algunos muy juiciosos, no llegan con los contenidos leídos y estudiados. Pero cuando yo manejo el aula invertida de manera tan dinámica y que ellos se activen en ese espacio grupal, ellos se pierden y se dan cuenta que si no leen para la próxima sesión grupal o el próximo espacio grupal, entonces van a estar igual de perdidos. Entonces ellos mismos se dan cuenta de la importancia de realizar la lectura y el estudio de los contenidos para llegar a ese espacio grupal y no llegar perdidos. La profe Claudia me pregunta si en el juego los puntajes que da cada respuesta de la respuesta acertada. Cada respuesta tiene un porcentaje
si son de error, que están en rojo, o un porcentaje si lo hicieron bien, ¿cierto? Entonces, digamos, el 80% contestó bien, entonces esa es la parte verde, y el 20% contestó mal, y le muestra también ese 20% qué estudiantes son, qué estudiantes están en el 20%, qué estudiantes están en el 80%. O si alguna pregunta tiene más el 80% mal, entonces ahí nos podemos dar cuenta de que algo no se hizo bien en los contenidos, o que los estudiantes, bueno, ahí pueden tener eso muchas respuestas, ¿cierto? Entonces, pero sí, en el juego muestran qué preguntas, el porcentaje de cada pregunta de si están bien o mal resueltas, pues si las respondieron bien o mal. Bueno, en el aula invertida, sin embargo, a pesar de que esa debe ser como cuando llegamos al espacio grupal, lo primero que debemos hacer es eso, resolver dudas, indagar y hacer aclaraciones. Sin embargo, en esta estrategia se debe dedicar más tiempo a la práctica, y debe ser una práctica intencional que le permita al estudiante poner ese concepto que traemos delante de los contenidos que les compartimos, ponerlos en contexto, ¿cierto? Y que les permita también ir creciendo, ir para arriba en esta pirámide de la taxonomía de Bloom, donde ya no solamente recuerden y comprendan, sino que puedan aplicar, analizar, evaluar y crear, ¿cierto? Que les permite como ir haciendo ese recorrido hacia la parte alta de la pirámide. Pero entonces, ¿qué tipos de actividades podemos usar para la práctica en este espacio grupal? Entonces podemos usar, hoy les traje como 3 ejemplos de actividades que involucran metodologías activas. ¿Y qué es una metodología activa? Una metodología activa es simplemente una metodología donde el centro de su propio aprendizaje es el estudiante, es decir, el estudiante se convierte en un protagonista de su aprendizaje, se convierte en el centro de ese aprendizaje, ¿cierto? Hace parte activa, por eso se llama metodología activa, ya él forma parte activa de ese proceso. Entonces, es una metodología que activa y que permite que el concepto esté en contexto. Entonces, acá hay 3, yo les voy a compartir hoy 3 tipos de actividades. Una es el aprendizaje basado en proyectos, que creo pues que muchos la usan. Según Raúl Santiago y John Berman, se debe trabajar desde el principio del proceso. O sea, el aprendizaje basado en proyectos se debe ir trabajando siempre desde que se empieza a generar el proyecto. No dejarlo para el final, ya que en torno a este aprendizaje se pueden presentar diferentes situaciones en el encuentro grupal que van a fortalecer el aprendizaje de todos, incluso el profesor, pues los profesores siempre estamos aprendiendo mucho de nuestros estudiantes. Voy a volver a poner, digamos, acá el ejemplo del desarrollo de este espacio. Aquí, el profe les dice, desde el principio, ellos crean un proyecto, ¿cierto? En compañía de 2 estudiantes, identifica un problema que se convierta en generador de una idea de negocio, escríbela en el cuaderno planteando qué tipo de solución le puede dar. A partir de ese momento deben empezar a desarrollar un proyecto de inversión, Entonces, desde el mismo contenido, el estudiante empieza a desarrollar un proyecto que va a empezar a hacer por etapas. Entonces, a medida que el profesor le explica, le va poniendo actividades en relación con ese proyecto. Entonces, realice el objetivo principal y específico. Acá pues ellos ya tienen una idea de cómo hacer los objetivos, un ejemplo de cómo hacerlos, en fin. Entonces, es muy importante que ellos entonces empiecen a desarrollar, cuando hablamos del ABP, del aprendizaje basado en proyectos, ese proyecto desde el inicio, cuando lo podemos hacer y de acuerdo, pues, como les decía, al espacio académico que nosotros tengamos, de acuerdo a las estrategias que nos guste usar, bueno, en fin.
Ese es un ejemplo que les quería dar. Entonces, miren que ellos traen, por ejemplo, los objetivos. Entonces, vamos a revisar los objetivos. Entonces, cuando ellos empiezan a compartir lo realizado, las actividades realizadas durante el estudio de los contenidos, porque las van haciendo en ese mismo momento, ahí eso da lugar a muchas cosas, da lugar a recomendaciones que les pueden servir a todos, a fortalecer ese aprendizaje en el espacio grupal. Entonces, ese tipo de actividad, cuando se puede usar, como les decía, de acuerdo a la naturaleza de nuestras asignaturas, es muy chévere porque se presta para que los estudiantes alcancen unas habilidades superiores del pensamiento. Bueno, en cuanto a la indagación, yo quiero compartirles un video de TED, el video dura 6 minuticos, que se llama 3 reglas para despertar el aprendizaje. En cuanto al tipo de actividad de indagación, que también es muy interesante. Este video, que es de Rams, de TED, dura 6 minuticos y medio. Pues para los que no sabemos inglés, pues ahí les voy a compartir el video, lo leemos pues porque está en inglés, o los que saben inglés pues escuchan el video, que me parece muy interesante y es respecto a la indagación. Entonces acá ya se los voy a poner. I teach chemistry. All right. So more than just explosions, chemistry is everywhere. Have you ever found yourself at a restaurant spacing out, just doing this over and over? Some people nodding yes. Recently, I showed this to my students, and I asked them to try and explain why it happened. The questions and conversations that followed were fascinating. Check out this video that Maddie from my Period 3 class sent me that evening. Yeah. Now, obviously, as Maddie's chemistry teacher, I loved that she went home and continued to geek out about this kind of ridiculous demonstration that we did in class. But what fascinated me more is that Maddie's curiosity took her to a new level. If you look inside that beaker, you might see a candle. Maddie's using temperature to extend this phenomena to a new scenario. Questions and curiosity like Maddie's are magnets that draw us towards our teachers, and they transcend all technology or buzzwords in education. But if we place these technologies before student inquiry, we can be robbing ourselves of our greatest tool as teachers, our students' questions. For example, flipping a boring lecture from the classroom to the screen of a mobile device might save instructional time, but if it is the focus of our students' experience, it's the same dehumanizing chatter just wrapped up in fancy clothing. But if instead we have the guts to confuse our students, perplex them, and evoke real questions, through those questions, we as teachers have information that we can use to tailor robust and informed methods of blended instruction. So, 21st century lingo, jargon, mumbo jumbo aside, the truth is, I've been teaching for 13 years now, and it took a life-threatening situation to snap me out of 10 years of pseudo-teaching and help me realize that student questions are the seeds of real learning, not some scripted curriculum that gave them tidbits of random information. In May of 2010, at 35 years old, with a 2-year-old at home and my second child on the way, I was diagnosed with a large aneurysm at the base of my thoracic aorta. This led to open heart surgery. This is the actual real email from my doctor right there. Now, when I got this, I was, press caps lock, absolutely freaked out, okay? But I found surprising moments of comfort in the confidence that my surgeon embodied.
Where did this guy get this confidence, the audacity of it? Right? So when I asked him, he told me three things. He said, first, his curiosity drove him to ask hard questions about the procedure, about what worked and what didn't work. Second, he embraced and didn't fear the messy process of trial and error, the inevitable process of trial and error. And third, through intense reflection, he gathered the information that he needed to design and revise the procedure, and then with a steady hand, he saved my life. Now, I absorbed a lot from these words of wisdom, and before I went back into the classroom that fall, I wrote down 3 rules of my own that I bring to my lesson planning still today. Rule number 1, curiosity comes first. Questions can be windows to great instruction, but not the other way around. Rule number 2, embrace the mess. We're all teachers. We know learning is ugly. And just because the scientific method is allocated to page 5 of section 1.2 of chapter 1 of the one that we all skip, okay? Trial and error can still be an informal part of what we do every single day at Sacred Heart Cathedral in room 206. And rule number 3, practice reflection. What we do is important. It deserves our care, but it also deserves our revision. Can we be the surgeons of our classrooms? As if what we are doing one day will save lives. Our students are worth it. And each case is different. All right, sorry. Chemistry teacher and me just needed to get that out of my system before we move on. So these are my daughters. On the right, you have little Emma Lou, Southern family. And on the left, Riley. Now, Riley's going to be a big girl in a couple weeks here. She's going to be 4 years old. And anyone who knows a 4-year-old knows that they love to ask, why? Yeah, why? I could teach this kid anything because she is curious about everything. We all were at that age. But the challenge is really for Riley's future teachers, the ones she has yet to meet. How will they grow this curiosity? You see, I would argue that Riley is a metaphor for all kids. And I think dropping out of school comes in many different forms. To the senior who's checked out before the year's even begun, or that empty desk in the back of an urban middle school's classroom. But if we as educators leave behind this simple role as disseminators of content and embrace a new paradigm as cultivators of curiosity and inquiry, we just might bring a little bit more meaning to their school day and spark their imagination. Thank you very much. ¿Cómo les pareció el video? Cuéntenme un poquito cómo les pareció. Excelente, a crecer a través de los interrogantes. Es muy cierto lo que dice el profesor, a veces solo transmitimos contenidos muy interesantes, debemos cambiar de paradigma. Gracias, profes, por la intervención, es cierto, ¿cierto? Entonces, esa indagación, esas preguntas nos llevan a, como dice la profe Maribel, a cultivar la curiosidad y la investigación en los estudiantes. Entonces, muy chévere y a motivar, como también lo aporta la profesora Constanza. Entonces, esa es otra actividad que podemos realizar durante esos espacios grupales, como a través de la indagación, no solamente preguntas unidireccionales, es decir, nosotros le preguntamos a ellos, sino que ellos nos pregunten a nosotros, que hagan preguntas. Entonces, esta era el otro tipo de actividad que les quería compartir y pues para eso les puse el video de indagación. Cambiar el paradigma, generar curiosidad del estudiante para que él mismo llegue a encontrar el nuevo conocimiento, incluso las soluciones. Muy bien, hay que atreverse a salir del contexto. Muy bien, profe María Mayra, de las asignaturas. Bueno, muchas gracias. Como una actividad muy importante y que involucra metodologías activas, el estudio de casos. Es considerada una metodología activa del estudiante, centrada, en el estudiante. El profesor tiene parte esencial, como en todas las otras, ¿cierto? Si no creamos esos espacios nosotros, pues obviamente los estudiantes solos no los van a crear. Entonces nosotros, como les decía anteriormente, somos la base del proceso.
Además, acompaña, facilita y direcciona. Todo eso es es nuestro rol como profesores. El estudio de casos ha sido definido como un análisis intensivo y completo de un hecho, problema, suceso real, con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo. Mire todo a lo que llega al estudio de casos, generar hipótesis, contrasta datos, reflexiona, complementa, diagnostica y en ocasiones se entrenan en los posibles procedimientos alternativos de solución. Eso nos lo dice de Miguel en el 2006. Entonces, esa definición pues es supremamente completa y nos lleva a muchas cosas con los estudiantes. Como les decía, a irlos llevando por esa pirámide de habilidades superiores hasta la cúspide, ¿cierto? Es una estrategia de enseñanza, nos dice Armengol Asparo en el 2009, basada en el aprendizaje activo y reflexivo de los estudiantes, que incorpora el análisis de situaciones que pueden ser equívocas, dudosas e inciertas. Entonces, acá yo les comparto unas opiniones de unos estudiantes en una investigación realizada por la profesora española Trinidad Donoso Vázquez en el 2014. Ella usó el estudio de caso y compartió algunas opiniones de sus estudiantes en torno a estas actividades que hizo con la estrategia. Entonces, ¿qué consideran los estudiantes? Que es una manera práctica de trabajar y aprender. Entonces, algunos dicen que te permite poner en práctica toda la teoría adquirida. Otro dice que creo que es la mejor manera de aprender, ya que a menudo nos quejamos del abismo existente entre la teoría universitaria y la práctica real. Los estudios de casos nos permiten acotar esta distancia, ya que la teoría y práctica se unen. Me olvidé decirles, es una investigación universitaria, ¿cierto? En universidad. Otra es que el trabajo en pequeños grupos lo destacan como importante en combinación con esta metodología. Entonces, los estudiantes, de acuerdo a eso, dicen que se complementa con el trabajo en equipo. El trabajo en pequeños grupos aportan un apoyo para compartir ideas y resolver dudas. También te permiten alcanzar un mayor nivel de aprendizaje. También dicen que tienen la oportunidad de discutir, defender o cambiar las ideas iniciales y modificarlas cuando son erróneas. También consideran que el nivel de aprendizaje es mayor, sobre todo si se va tutorizando el trabajo por parte del personal docente y se va avanzando poco a poco. Entonces, miren la importancia ahí de nuestro rol docente, ¿cierto? Dice, si te van surgiendo dudas, las vamos resolviendo en clase y te permite ir avanzando con las dudas aclaradas y, por lo tanto, en cada caso nuevo no cometo errores de los casos anteriores. Entonces, miren lo que dicen los estudiantes, lo importante. Se destaca también la autonomía que debe adquirir el alumnado. Entonces, un estudiante dice que a través de un caso partimos de una situación real. Este aspecto es el que hace ponerme en situación para reflexionar y analizar el contexto y de esta manera poderlo relacionar con la teoría, sacar conclusiones y encontrar soluciones. Entonces, mire todo las opiniones con respecto a esta estrategia, a esas actividades que podemos hacer con esta estrategia de estudio de casos. Acá tenemos a la profe Claudia, que es abogada, y los abogados usan mucho los estudios de caso, pues y ella, digamos, en una sesión anterior en la que hablábamos también de aula invertida, nos compartió ese tipo de estrategia de estudio de caso. Entonces, y como les he dicho, de acuerdo a nuestra asignatura, de acuerdo también a nuestras fortalezas como profesores, vamos buscando la mejor estrategia. Entonces, esas eran como los tres tipos de actividades o metodologías que les quería compartir el día de hoy para desarrollar en el espacio grupal. Ahora vamos a hacer una pequeña actividad, y es compartir una actividad, ustedes nos van a compartir, ahí me quedó redundante, que involucre metodologías activas y que puedan desarrollar con sus estudiantes en ese espacio grupal. Esa actividad puede que no tenga nombre, uno a veces desarrolla cosas con los estudiantes, se le ocurren cosas
creativas con los estudiantes, que pueden que no tengan un nombre pues de una estrategia, no importa, que nos compartan qué hacen con los estudiantes para que ellos sean activos en su propio aprendizaje, para que ellos sean los protagonistas de su aprendizaje. Uno a veces pone que hagan historias con algún contenido, eso activa el aprendizaje. Diferentes actividades que ustedes hayan realizado o que realicen con sus estudiantes, que nos quieran compartir. Bueno, acá la profe Claudia nos comparte algo a través del chat. Nos dice que yo les explico a mis estudiantes cómo elaborar preguntas propositivas, argumentativas e interpretativas. Luego les entrego la temática que debemos desarrollar con las preguntas que ellos por CIPAS, con las preguntas por CIPAS, para interactuar con los otros CIPAS. Se llama Un minuto para ganar. Y son las CIPAS que más resuelvan preguntas de las demás. ¿Qué es lo que sucede? Organizamos las CIPAS. Yo les explico que es una pregunta propositiva, argumentativa, interpretativa para que tengamos todos los niveles. Y fuera de eso, les entrego las temáticas a desarrollar con respecto a la asignatura. Diferentes temáticas para abordar temas que inclusive puede que no se estén determinadas directamente dentro de la guía, pero que tienen conexidad con ese conocimiento y que va a afectar su conocimiento transversal como administrador financiero. Entonces, se les entregan las temáticas, ellos comienzan a elaborar sus interrogantes, sus preguntas, pero es para hacerle estas preguntas a las otras CIPAS. La CIPA que tenga mayor número de respuestas acertadas es la que gana el concurso, ¿cierto? Y se le da su bonificación. Pero resulta importante la dinámica es porque, primero, porque tienen un minuto para resolver la pregunta. Segundo, porque son las mismas CIPAS que hacen la pregunta, que elaboran la pregunta, las que dicen si es acertado o no, la respuesta que está dando el CIPA que está respondiendo. Hay mucha jocosidad, mucha risa, hay una competitividad sana, porque la competencia es buena porque nos hace crecer y el cerebro trabaja mucho más rápido. Tiene un lineamiento distinto de fijación y de justificación para dar una respuesta. Y los estudiantes se encuentran comprometidos con la construcción de su propia investigación y del resultado de su propia investigación. Por lo tanto, resulta un conocimiento no solamente que corresponde en ese momento al docente orientar o direccionar, sino que corresponde al estudiante de hacer la aplicación de ese conocimiento en el contexto y en el entorno que él mismo está fijando en su interrogante. Entonces, esta dinámica, por lo general, cuando nos encontramos, yo llevo esta dinámica lista para que los estudiantes comiencen a participar. El tiempo se va volando, eso sí, el tiempo se va volando, pero ellos salen felices porque aparte de eso, manejan el código, manejan la temática de los libros, manejan su mismo Gmail, Google o Google, pero como son preguntas que no van a estar allá porque las están elaborando las mismas CIPAS, ellos lo que buscan en Google es la temática en sí, para poder elaborar una buena respuesta. Eso es ahorita todo para no molestarlos tanto a mis compañeritos y ya que usted haga su análisis y aprender más de lo que usted está en este momento dándonos, que es maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Claudia. Muchas gracias por su participación. Súper interesante esa dinámica. Ellos mismos, lo que hablábamos también, hay varias estrategias juntas. Está la de la indagación, porque ellos mismos se preguntan entre ellos, entre sus CIPAS, entonces ahí también dan la respuesta entre ellos mismos, entonces supremamente interesante lo que nos acaba de compartir, profe Claudia, muchas gracias. La profe Maribeth también nos cuenta que le gusta utilizar mucho actividades lúdicas. Claro, los juegos son muy importantes en este tipo, digamos, de estrategia, en este tipo de metodología activa. Por ejemplo, la escalera con temas relacionados a la unidad. Entonces, juegos, actividades lúdicas, muy importante también ponerlos a desarrollar ese tipo de actividades en ese contexto. ¿Algún otro profe que quiera? Yo, Dorita.
Profe, Por ejemplo, ¿me escuchan bien? Norberto, sí, sí, muy bien. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar mucho el tema de ABP, el aprendizaje basado en respuestas. Yo les pongo una situación, problema, y ellos resuelven en equipo. Entonces, analizar las soluciones que dan cada uno de los equipos y mirando todas las ventajas y desventajas de lo que están proponiendo cada uno en su proceso de solución. Muchas gracias, profe. En relación al ABP, preguntas, respuestas y ellos mismos construyen. Miren lo importante, mire que todos lo hacemos, pues muchos lo hacemos ya dentro de nuestras aulas. Entonces muchos estamos ya traspasando el paradigma de ser transmisores de conocimiento, ¿cierto? Eso ya muchos ya pasamos, ya han pasado por ahí, si no son todos, creo yo. La profe Milena nos dice que hay algo complejo con los estudiantes y es el hecho de que huyen de la teoría. Entonces, en la mayoría de casos van de una a YouTube. Por eso las actividades que se propongan deben tener un componente de motivación y herramientas para que tengan la necesidad de abordar la parte teórica. Claro, profe, ¿cómo conectamos esas actividades, como lo decía ahora, con esos contenidos y con esas partes teóricas? Es más, que ellos no la puedan desarrollar si no hay una lectura anterior del contenido, ¿cierto? Eso es, mejor dicho, es que la misión de los profes, sobre todo, es creativa, ¿cierto? Es una misión muy creativa, entonces tenemos un compromiso muy grande ahí para crear ese tipo de aprendizaje y para llevar a nuestros estudiantes hacia esos procesos o hacia esas habilidades más elevadas de conocimiento, para que no evadan. Sí, los estudiantes son muy buenos y yo les decía ahorita, para ir, van a las actividades de una, o sea, no leen, no estudian los contenidos, sino que van contestando, o sea, de una, con Google van tratando como de contestar las actividades sin ni siquiera leer el contenido. Por eso es importante hacer esa conexión entre esas actividades y el contenido que nosotros les estamos pasando y cómo diferenciamos el contenido para que ellos también se motiven un poco con el estudio de los mismos. ¿Algún otro profe que quiera participar? La profe María Omaira, que en algunos espacios del área administrativa tenemos el trabajo de campo en esta actividad, tiene como finalidad que pueda aplicar y contrastar lo que aprenden con la práctica de sus empresas. Súper, como cuando realizan juiciosamente el trabajo en la socialización, ellos mismos hacen comparaciones, incluso propuestas y recomendaciones. Súper, entonces ellos mismos me imagino que hacen la creación de la empresa y van haciendo toda la dinámica en torno a esa creación, incluso ahí se podrían manejar, no sé, juegos de roles, donde uno sea el gerente o el otro, bueno, el otro el financiero, en fin. Dice que sí la profe, entonces muy chévere todas estas actividades que se pueden desarrollar en el espacio grupal y pues todos estamos como en esa línea. Eso también es muy bueno conocerlo, ¿cierto? Y ustedes hacen unos aportes muy interesantes donde todos aprendemos. Eso en cuanto al espacio grupal. Entonces es muy interesante poner esa relación y trabajar esas actividades. Eso era lo que les quería compartir en cuanto a el espacio grupal durante la clase. Luego vamos al después. El después ya es un momento en el rol de profesores donde revisamos y valoramos cuál fue el resultado realmente que logramos con los estudiantes en los dos momentos anteriores. Ahí no podemos olvidar que este no solamente puede ser el espacio, entonces al final le pongo una actividad, la hacen en plataforma y ese es el espacio para evaluar. No, yo tengo que evaluar a los estudiantes desde el inicio. Yo sé en el espacio grupal, cuando realizo ese tipo de actividades que ustedes me comparten y que yo les compartí algunas, yo sé cuáles estudiantes realmente hicieron el estudio de los contenidos y cuáles no. Y desde ahí puedo ir empezando a realizar esa evaluación, cómo se comportan ellos en el espacio grupal, participan, no participan, y ahí entonces yo también me voy dando cuenta y voy a poder empezar a evaluar de otra manera, ¿cierto? Mafe la semana pasada nos
exponía algo acerca de la evaluación formativa, de acuerdo a algunos criterios, entonces ahí se pueden elaborar también criterios en relación a cómo ellos toman ese espacio grupal y criterios ya en la entrega, digamos, de un resultado final. Entonces acá se le ponen ya a los estudiantes proyectos colaborativos, trabajos, evaluaciones, en fin. Y ahí nos habla también, digamos, un poco la imagen que les comparto, evaluación formativa y una verificación de lo comprendido. Pero lo más importante que debe hacer acá el profesor, o que debemos hacer como profesores, es revisar y valorar eso que hicimos en los 2 momentos anteriores. Qué tan efectivo fue, me falta organizar algunas cosas pues para que sea mejor. Entonces no solo es la valoración o la evaluación de los estudiantes, sino también de nosotros mismos y de la planificación de los 2 momentos anteriores. Acá en la taxonomía, pues ya la idea es lograr con los estudiantes, como les decía, siempre pensando en lograr esos niveles superiores de analizar, de que evalúen, de que creen cosas con esos contenidos con los que iniciamos en un primer momento. Ese pues es ya el momento del después, que es como reevaluar lo anterior y organizarlo. Y aquí les quería hacer una pregunta final en torno a lo que hablamos en esta mañana, y es para ustedes. ¿Qué hace que el aula invertida sea realmente aula invertida? 5 minutos, profes, y los que quieran, pues me ayudan y socializamos las respuestas. Bueno, profes, me voy a permitir entonces leer unas intervenciones como respuesta a la pregunta que han realizado hasta el momento. El profe Carlos, ¿cierto? Carlos Bermúdez nos dice que lo entiendo como el proceso que realizamos en modalidad a distancia con protagonismo de la mediación virtual. La profe Claudia nos dice que es el estudiante quien se apropia del conocimiento e interactúa con él en su aplicación, mientras que el docente es quien tiene como fin enseñar cómo utilizar esas herramientas en la solución del problema que se genera cuando se desatan los hechos que se requieren del conocimiento aprendido para la solución. El profesor Germán nos dice que la interacción permanente entre docente, estudiante y tecnología a través de 3 momentos: antes, durante y después. El profesor también nos dice, no sé, como Juan Carlos, no sé, que el aprendizaje no se centra en el aula, sino que es un aprendizaje permanente y compartido. Muy bien, aprendemos ambos, docentes y alumnos. Muy bien, profe, muy bien todos. Vital el uso de la tecnología en el aula invertida por el acercamiento que da con los estudiantes de la modalidad a distancia. El profe Carlos nos dice que la intencionalidad, Carlos Ortega, que la intencionalidad pedagógica de cambiar los paradigmas de enseñanza tradicional, fortaleciendo en el tiempo 3 momentos el proceso de enseñanza, aprendizaje, involucrando didácticas y tecnologías en aras de la formación integral, íntegra e integradora. Muy bien, para el educando. Muy bien esas intervenciones, profes, muchas gracias. Aprendizaje de doble vía. Muy bien, dice el profe Fernando. Espere que es que se me mueve mucho la profe Constanza, el conocimiento del proceso y los elementos que componen el aula invertida, tanto por parte del docente como los estudiantes. La comunicación es el factor clave para saber el rol que juegan, tanto estudiantes como docentes. Perfecto. El centro del proceso es el estudiante. Sí, profe Luz Adriano. Los 3 momentos: antes, cuando el estudiante tiene el contenido; durante, la presencia del tutor en el aula con herramientas activas de aprendizaje y para explicar la temática; y el después, la retroalimentación del proceso. La profe Sandra, muy significativa esa información, muchas gracias. La profe Lorena, los roles tanto de los estudiantes en el sentido del autoaprendizaje como del profesor en su faceta de facilitador del aprendizaje. Muy bien, la profe Elizabeth. Interacción activa entre ambas partes, y es el estudiante más propositivo y activo en proceso de enseñanza-aprendizaje. El incluir herramientas tecnológicas hace más interesante el conocimiento, y el permanente acompañamiento por parte del docente
Es esencial para el éxito del proceso. Ay, qué pena, profe Carolina. Me equivoqué con ahí en el nombre. La profe María Omaida, el aprendizaje en el aula es mucho más dinámico, creativo, facilita la comunicación docente-estudiante y estudiantes-estudiantes. Profe Carlos Alberto, protagonismo del alumno, aprendizaje constructivo, el rol del docente cambia, no es que tiene el conocimiento, se centra en lo emocional, se combina el aprendizaje en el aula con el aprendizaje en línea, aprovechando las TIC. Muchas gracias, profes, por todas esas respuestas tan constructivas con respecto a la aula invertida. Veo que ya se han vuelto expertos en el tema. Muy bien todo lo que aportan con sus respuestas. Entonces, es eso, ¿cierto? El aula invertida es todo lo que ustedes acaban de decir, es cuando el aprendizaje se centra en el estudiante y él es un principio activo de su proceso. Y cuando hay una relación directa entre ese espacio individual, o sea, cuando lo que los estudiantes realizan en casa con el estudio del contenido que les compartimos, con el espacio grupal, cuando entran en contacto ya con sus compañeros y profesor. Esa verdadera conexión es la que hace que el aula invertida sea aula invertida, ¿cierto? Logrando que ese espacio grupal se transforme en un aprendizaje activo, como lo decían ustedes. ¿A través de qué? El diseño de actividades, como lo dicen ahí, aprovechando las TIC, que estimulen un mayor nivel cognitivo, que el estudiante pueda llegar a un mayor nivel cognitivo. Entonces, muy interesante todo lo que ustedes dicen ahí. Algo también que quiero decir, y es que la dinámica de la educación a distancia hace que la incorporación de la estrategia se facilite mucho más porque los estudiantes vienen ya de un proceso en el que ellos deben hacer algo antes de llegar a una sesión de encuentro grupal. Pero la estrategia también se puede desarrollar con profesores del área presencial, ¿cierto? Porque yo puedo compartir un contenido, un video y decirles a los estudiantes que lo vean, que lo visualicen o que respondan unas preguntas antes de llegar a la sesión ya presencial o no presencial, o la sesión sincrónica, más bien hablemoslo en esos términos en este momento, a la sesión sincrónica con los estudiantes, que ellos hagan algo antes de. Eso también se podría manejar en un espacio, digamos, no solo de distancia, sino también sincrónico presencial. Bueno, cada profesor pues adapta ya el modelo a sus circunstancias, atendiendo a las necesidades de sus estudiantes, a las de la institución, al currículo y, por supuesto, a sus propias fortalezas y conocimientos. Pues, profes, pues acá están las referencias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran aportar? Yo quiero agradecerles mucho que estuvieran aquí, la presencia pues en el día de hoy. Gracias a ustedes, profe Carlos, por los aportes, porque así se crea una dinámica diferente, digamos, en los talleres, cuando ustedes son así tan participativos. Nos estaremos viendo en otros escenarios. Muchas gracias, profes. Que estén muy bien.